Un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy. Como mencionaban al inicio, el tamaño del auditorio y la calidad de las empresas que participan pues son una muestra de la evolución que ha tenido el comercio electrónico en México. Encuentran en sus bolsitas, y es de lo que vamos a hablar hoy, un par de insertos, y si no los tienen los invito a que los soliciten a la salida. Es el estudio que Visa comisiona cada 2 años a la Unidad de Inteligencia de América Economía. Así que ahorita entraremos en materias, es un día de cifras, ya la MIPSI presentó su estudio. Y hablando de cifras, escuchaba yo hace tal vez un par de semanas o una semana atrás los últimos resultados de ventas de Apple. 29 millones de iPhones vendidos, 27 millones de iPhones vendidos en el último trimestre, 14 millones de iPads también en el último trimestre, solamente 3 meses. Y esto sin hablar de otras marcas, ¿no? que están evolucionando y están cautivando los mercados. Y les traigo esto a colación porque vamos a ver, y era imposible hacer este estudio este año sin hablar del fenómeno de la movilidad y hablar de la conexión y el e-commerce a través del móvil. Entremos pues en materia. Esta es un poco la agenda. Vamos, como les digo, a evaluar y a ver el estudio de e-commerce. Voy a pasar de manera general para ver cómo está el panorama de América Latina y cómo se compara México dentro de ese panorama. Entraremos a evaluar y a revisar el índice de e-readiness, ahora les explico de qué se trata, y ver un poco cómo se comporta ese índice y qué tan listo está México para adoptar el comercio electrónico. Entremos en materia. Este estudio se compone de 2 secciones. Estas 2 secciones, la primera habla del volumen, de cuánto se vende en business to consumer en comercio electrónico. Incluye todos los volúmenes anuales de América Latina, México incluido, los sectores que han influido más en el comercio electrónico, en las ventas de comercio electrónico, cuáles son esos factores que hacen que ese crecimiento se haya dado, y por último, como les digo, qué tan listo está un país para adoptar el comercio electrónico. ¿Cuáles son los componentes de este estudio? Y este estudio, no porque sea comisionado por Visa, pero se ha convertido en la referencia, en la fuente de América Latina cuando hablamos de comercio electrónico. ¿Es este el que está fallando? Ok, gracias. Vamos a tenerlo acá por si acaso. A diferencia de muchos estudios que ustedes ven, incluso de los que se hacen en Estados Unidos, diferencian o no incluyen todos los rubros de la economía. Este estudio incluye retail, incluye los viajes. Hoy en día sería imposible hacer este estudio sin tener en cuenta las compras de los bienes digitales, es decir, descarga de música, descarga de aplicaciones, de libros, revistas, etcétera. Los pagos o el fenómeno de las cuponeras, que ya digamos que están tan permeadas que ya no se habla como un fenómeno nuevo en México, y incluso las compras de los mexicanos o de los latinoamericanos hacia afuera, hacia Estados Unidos, Europa y otros países. ¿Cuál es la realidad entonces de este comercio electrónico en América Latina? Y así se ve, esta es la fotografía del crecimiento en los últimos años, desde que venimos haciendo el estudio en el 2005. Como ven, en los 2 últimos años, cuando hicimos el último estudio en el 2010, a este año el comercio electrónico se duplicó en América Latina. Un crecimiento de 98% en los últimos 2 años. Es ya un rubro relevante dentro de la economía de nuestros países. Y se estima continúe creciendo
quizás no a la velocidad que venía creciendo, veníamos viendo en promedio crecimientos de 50, 56% año tras año. Quizás empecemos a ver un crecimiento un poco menor porque ya estamos hablando de una base y de un mercado un poco más maduro. Entonces se espera en promedio un crecimiento entre 26 y 28% para los próximos 2 años. Les decía que cobra una importancia dentro de nuestras economías. Cuando comparamos el comercio electrónico como un componente de la economía de nuestros países y como un componente del Producto Interno Bruto, de esta manera se ha venido comportando en los últimos años. Empezamos hablando en el 2003 tal vez de un 0.1% del Producto Interno Bruto de América Latina. Hoy en día casi llega al 1%, 0.76% en América Latina. En países como Brasil ya incluso supera el 1%. Y para México, como les digo, creciendo en importancia con un 0.52% del Producto Interno Bruto. Esto significa un crecimiento en los 2 últimos años de un poco más del 70%. Realmente continuamos viendo la relevancia que tiene el comercio electrónico y no creo que ningún otro rubro de la economía crezca a un ritmo tan acelerado como el comercio electrónico. Ahora, hablando del contexto de América Latina, ¿dónde se posiciona México? Y así se ve la distribución de los países. Como se dan cuenta, Brasil se lleva casi el 60% de todo el volumen de América Latina. En América Latina este estudio determinó que las ventas al 2011 fueron de 43.000 millones de dólares. De ahí Brasil, como les digo, casi el 60%, México el 14%. Sin embargo, no significa, y esto es algo bien curioso, no significa que la economía de México, si ustedes la ven en un contexto general macroeconómico, México no es 4 veces inferior, o Brasil no es 4 veces superior, o casi 5 veces a la economía de México. México, en términos de comercio electrónico, sigue estando un poco, digamos, subvalorada o subdesarrollada con respecto a la economía que tiene México actualmente. Si analizamos algunas variables como el Producto Interno Bruto per cápita y lo comparamos con el de Brasil, la diferencia no es tan significativa. Pero aquí vemos una diferencia grande. Otro aspecto interesante, la población de Brasil tampoco representa el 60% de la población de América Latina, representa aproximadamente el 35%. Entonces, su participación en términos per cápita es superior a la que tiene México hoy en día. Sin embargo, como vieron en el estudio de AMIPSI, la tendencia y el crecimiento es muy positivo. Y bueno, ahí vemos los otros países siguiendo una tendencia de crecimiento también. Cuando hablamos de categorías, y ahorita les voy a mostrar cómo se ve esto en México, cuando hablamos de categorías, ¿cómo se compone el comercio electrónico? ¿Dónde compramos los latinoamericanos? El rubro de viajes sigue teniendo una importancia muy grande. Sin embargo, en este estudio lo que determinó América Economía es que el retail, y esto obviamente incluye Brasil, es superior. Si viéramos esto hace 2 años, la ecuación sería inversa. La parte de viajes es superior y la parte del retail era inferior. Sin embargo, ha crecido el tema de retail principalmente en Brasil. Si quitáramos Brasil de esta fotografía, muy seguramente el retail tendría una proporción mucho menor. Y aquí lo vemos. Otros rubros interesantes, el de las compras internacionales, en la medida que se fortalece, como lo hablábamos al inicio de esta sesión, en la medida que se fortalece
la oferta doméstica, oferta de los grandes almacenes en México, de las grandes tiendas, las compras internacionales van a tender a disminuir y es la tendencia que estamos viendo en la región y en México también. Les hablaba entonces, para continuar, del índice, y este es el segundo estudio, aquí lo pueden ver en detalle, el segundo inserto. ¿Qué tan listo está un país? ¿Qué tan listo está México? Y aquí se analizan varias variables que les explicamos aquí. En general son poco más de 25 variables las que analiza este indicador y se sumarizan en 5 grupos. El volumen del mercado, es decir, analizando población, PIB per cápita, en infraestructura, sistema bancario, es decir, qué tan bancarizada está la población, adopción tecnológica y por último, la potencia de la oferta. Todas estas variables conjuntas forman lo que América Economía determinó como el índice de e-readiness, como les digo, qué tan listo está un país. Y este índice utiliza a España como referencia. Tal vez cuando hablamos de desarrollo en comercio electrónico, pues lo primero que nos viene a la cabeza es sin duda Estados Unidos, por la madurez que tiene el mercado y el comercio electrónico en Estados Unidos. Sin embargo, no sería justo comparar Latinoamérica con Estados Unidos y por eso se ha utilizado España como la referencia. España como país, digamos, en el que en el 2010 tuvo como índice de e-readiness 1. Entonces, veamos de estas 5 variables cómo ha evolucionado un poco en América Latina y en México cada uno de estos aspectos. Esta es, digamos, la fotografía general de América Latina y comparando con el e-readiness en México. Latinoamérica hace 2 años, cuando les digo que en el 2010 se publicó el estudio, mostraba un índice de e-readiness de 0.62. Ese es en valor absoluto, como les digo, comparado con 1 en España. Y en el 2011 con un crecimiento de 29%. Y ahora en la parte inferior vemos qué pasó en México. Aparentemente México evolucionó un poquito más rápido en algunas variables que hacen que el índice de e-readiness haya crecido un 30.2%. Es decir, el e-readiness de México está hoy en 0.69. Miremos qué pasó con cada una de esas variables y ahí se ve un poquito, la línea más clara es el índice del hace 2 años y la más oscura es la evolución que tuvo al cierre del 2011. Como ven, algunas de estas variables como adopción tecnológica, infraestructura, un poco el sistema bancario y la oferta evolucionaron. Sin embargo, tal vez el tamaño del mercado se quedó un poco igual. Hablando de infraestructura, el desarrollo que tuvo México en infraestructura fue un crecimiento de 36.5% debido a varios factores. Uno, mayor penetración de Internet, mayor penetración de banda ancha. Sin embargo, México consideramos que tiene un potencial aún muy grande por aumentar ese nivel de penetración. Comparando, y lo vamos a ver también más adelante, los precios de acceso a Internet, comparándolo con otros países de la región, México tiene un costo superior a otros países en proporción. Esto hizo que la adopción de tecnología haya sido importante también. El tema de bancarización, y es el que nos atañe más a las instituciones financieras de la mano con Visa. Hay un esfuerzo muy grande por parte de las instituciones financieras y, como les digo, de Visa, por hacer que cada vez más tarjetavientes tengan acceso a un producto electrónico. Como vimos en la presentación de la MIPSI, continúa siendo el medio de pago preferencial para las compras en línea. Sin embargo,
toda esa cantidad de gente que hoy en día ya está bancarizada y que tiene un producto de débito, no necesariamente lo puede utilizar en el canal de online. Por eso uno de los grandes factores y uno de los grandes pilares de la estrategia de Visa es justamente ese, trabajar de la mano con las instituciones financieras para habilitar esos productos de débito. Entrando un poco más en el detalle de infraestructura y bancarización, así ha evolucionado en América Latina. Hoy en día hay, como les decía, más computadores, aumentó un 14% el acceso a computadores. Hoy en día también la tecnología es mucho más económica y más gente tiene acceso a un computador personal. Esto sin hablar obviamente de los dispositivos móviles. Un 14% más de la población en América Latina tiene banda ancha y también el aumento, como les digo, de penetración de los medios de pago. Hoy un fenómeno que vemos también en Latinoamérica es la evolución que ha tenido o el crecimiento que ha tenido esa población que antes no estaba bancarizada y hoy en día tiene acceso a un producto bancario. De igual manera, el número de celulares continúa en aumento. ¿Cómo se ve esto en México? Pues creo que hay buenas noticias también. Esta es la proporción por cada 100 habitantes, el número de celulares, número de tarjetas de crédito. 76.4% de la población tiene hoy una tarjeta de débito, el 15.2% una tarjeta de crédito, también computadores personales en aumento y mayor número de conexiones de banda ancha. Incluso México ocupa el 12º lugar en penetración de tarjetas de crédito y tarjetas débito. Como les decía, el tamaño del mercado, y se ve en la gráfica, no aumentó de manera tan significativa, es decir, el número o el incremento de usuarios en Internet, hubo un aumento, pero no es tan significativo. Más bien lo que aumentó, y también lo vamos a ver ahorita, es con un aumento de la confianza de la gente en el canal, aumentó así el ticket promedio, es decir, el consumo que una persona hoy en día hace es superior al que hacía hace 2 años, y de ahí que haya habido un crecimiento en el volumen de comercio electrónico en México. Eso es la fotografía de la evolución de la población conectada a Internet, un crecimiento de 24% anual en la región, y representa hoy en día un 40% de la población total en Latinoamérica. Es decir, México está muy a la par del promedio regional. La cifra de AMIPS era 40.6% esta mañana. Como les decía, con un aumento en el gasto promedio, per cápita, pues eso hizo que el comercio electrónico creciera o se duplicara en los últimos 2 años. Sin embargo, obviamente no toda la gente que está conectada compra. La buena noticia, 1/3 en Latinoamérica compra por Internet, lo cual es el doble de lo que lo hacía hace un par de años. Con un ticket promedio de aproximadamente unos $49, casi $50 mensuales, nos lleva al volumen de América Latina de 42.000 millones de dólares. Continuando y yendo al siguiente aspecto que les mencionaba, es el de adopción de tecnología, va muy de la mano con el de la infraestructura. Aquí es donde vemos la mayor evolución en México. Si se dan cuenta, un 125.8% de evolución. Es decir, aparte de que hay más gente dispuesta a hacer compras, la adopción de banda ancha por parte de los mexicanos es bastante alta. Y un aspecto también, de nuevo, es el hecho de la conectividad a través de teléfonos móviles y la penetración de smartphones, aunque todavía no es tan alta, pero ya se empieza a ver un crecimiento
en estas áreas también. Entonces, definitivamente, uno de los aspectos que más ha llevado a México a tener un crecimiento, como les decía, 30% en el índice de e-readiness, es la adopción de la tecnología. Aquí lo que les mencionaba, miren cómo México en los últimos 2 años creció el gasto aproximadamente, no sé, de $20 en promedio a $40, $45 en promedio. Y hablando de nuevo, retomando el tema de móvil, esta cifra, 2%, corresponde a un estudio que se hizo en Estados Unidos hacia el 2010. Y era 2% de la población o de los compradores utilizan su móvil para hacer una compra. No parece todavía ser una cifra muy relevante. No hay tantos estimados todavía para Latinoamérica y es un poco difícil cuando hablamos con entidades como Comscore, es un poco difícil todavía determinar con exactitud cuánta gente está comprando a través de su móvil. Sin embargo, el fenómeno que estamos viendo es los retailers cada vez más están invirtiendo en aplicaciones, están haciendo que el comprador que tiene un móvil pueda utilizar la tecnología para tener acceso, ya sea a consultar sus catálogos e incluso, bueno, en las aerolíneas es el caso yo creo que más contundente, tengan las aplicaciones para hacer reservas, para hacer cualquier tipo de administración de tu reserva. Principalmente el uso que se le está dando al móvil, y esto también parte de este estudio determina, es más como consulta, como elemento de consulta. Y les cuento una anécdota personal, comprando una cámara fotográfica, llegué a la tienda física con el celular, con un lector de barras, quería yo con poco expertise en el tema, escaneé el código de barras del producto y en menos de un minuto tenía la información, aparte de las características del producto, tenía las opiniones de otras personas con respecto a ese producto. Entonces, bastante la utilidad que tiene hoy en día el móvil es más como elemento de consulta y esto cada vez más irá llevando a que el consumidor haga sus compras en cualquier parte a través de ya sea un tablet o un móvil. Es un canal que obviamente está en desarrollo y estamos viendo el inicio de ese desarrollo. Obviamente esto no es un secreto, ¿dónde se compra a través o qué tipo de compras son las que se realizan a través del móvil? Pues principalmente las descargas de bienes digitales, como les decía al principio, descargas de música, descargas de aplicaciones, software, incluso los libros. Hoy en día Amazon determina que se descargan más libros en el Kindle que se compran libros físicos. Es el reporte de ya un par de navidades atrás. Películas, suscripciones, en fin, son obviamente los rubros de compras a través del móvil más comunes. Y finalizando esta sección del e-readiness, pues hemos venido hablando creo que durante toda la mañana del potencial y del crecimiento de la oferta doméstica en México. Ya vemos grandes tiendas, grandes almacenes haciendo inversiones importantes en sus plataformas, modernizando sus plataformas de online y por eso vemos un crecimiento también en este rubro. Creo que lo que nos falta todavía, tenemos una oportunidad muy grande en México de seguir creciendo, también lo mencionaban, las pequeñas y medianas empresas tienen una oportunidad muy grande de montarse y de montar sus plataformas para vender a través del canal. Pero sin duda un factor que también hizo y contribuyó a ese aumento de e-readiness en México. Les decía al principio que hablando del tema de las
de la oferta doméstica, un fenómeno que ya poco mencionamos porque ya está demasiado permeado en nuestro día a día, son las cuponeras, ¿no? Ya muchas veces incluso recibimos este email, ya ni pensamos en ello. Pero las cuponeras, yo creo que hay que darles un aspecto muy positivo que ellos trajeron es, uno, trajeron más usuarios que tal vez no tenían la confianza en el canal, a que compraran online. Quizás viendo mi peluquería de confianza, el restaurante donde voy siempre, el spa donde voy, en fin, anunciado en una cuponera, pues muy seguramente si antes no hacía compras online, me motive a hacerlo, porque la verdad que los descuentos, que es el motivador de estas compras, pues es bastante interesante. Entonces, creo que un fenómeno bastante positivo que vemos en toda Latinoamérica y México, no es la excepción obviamente, es lo que hicieron y lo que trajeron estas cuponeras, trayendo todos estos, algunos pequeños negocios que no necesariamente hacían negocios en internet, un restaurante no vendía, normalmente es la cena por internet, los llevaron al canal de internet. Hablando en general y de cómo está compuesta, yo les hablaba al inicio de cómo estaba compuesta las compras, dónde compraban los latinoamericanos. Así se ve dónde compran los mexicanos. Y esto incluye la parte de compras internacionales. Lo hemos mencionado durante toda la mañana, obviamente los viajes, las aerolíneas siguen siendo y fueron los primeros que le apostaron al canal online y siguen teniendo un porcentaje bastante alto dentro de las compras online. Sin embargo, en la medida que aumenta el retail y en la medida que va a continuar aumentando, pues vamos a ver un poco de reducción. Otro tipo de pagos interesantes es el tema del pago de nuestras boletas diarias, ¿no? Incluso el pago de servicios y otros, los pagos recurrentes, que se refiere al bill pay, un 5%. Algunos impuestos se pagan hoy en día online y, como les decía, las compras internacionales que vemos que disminuyen en la medida que se fortalece la oferta doméstica. Así pues, en general se ve el índice de e-readiness en México comparándolo con América Latina y con España. Todavía una oportunidad muy grande de crecer en varios de esos aspectos. Internet móvil, como les decía, en aumento, aunque aún solo un 7.3 de esos teléfonos tienen acceso a Internet, es una cifra que vemos en aumento. Y el tema aquí más importante y que va de la mano con la estrategia nuestra, como les decía, es la evolución que ha tenido, si ven ahí en la gráfica, la barrita amarilla son el número de tarjetas de débito que hay hoy en día en las manos de los mexicanos. Estimamos, también un estudio comisionado por Visa estima 18 millones de tarjetas en las manos de los mexicanos, tarjetas de débito, y en aumento. Entonces, nuestro reto es hacer que esas tarjetas se puedan utilizar en el canal online. Y para finalizar, para cerrar, mostrarles cómo la estrategia de Visa ayuda y contribuye a que todos los jugadores y todo el ecosistema trabaje de la mano en pro del aumento y de ese e-readiness, tanto en Latinoamérica como en México. Y básicamente son tres los pilares que definen esa estrategia. El primero, y hemos trabajado muy de la mano con comercios, parte de esa estrategia es este estudio, es educar a todo el ecosistema, dándole información, consideramos de suma relevancia, trabajar con todo el ecosistema. Promociones, como les digo, trabajamos tanto con las instituciones financieras como con los grandes almacenes para generar promociones en el canal online. La segunda
pilar de la estrategia de Visa es lo que atañe a nuestro negocio, es la habilitación. Lo he venido repitiendo a lo largo de la presentación y es hacer que todos esos productos que están hoy en la mano de los mexicanos puedan ser utilizados en la red de manera segura, y siendo el débito una de nuestras prioridades principales. Obviamente también trabajando de la mano con instituciones financieras para que ya una vez que una persona decide hacer una compra, pues el banco tenga las herramientas necesarias para decir si esa transacción es una transacción buena o no, y se pueda llevar a cabo disminuyendo de esta manera las declinaciones de las instituciones financieras. Y por último, nuestra estrategia, que son las plataformas. En los últimos 2 años, Visa ha hecho inversiones muy relevantes como la compra de Cybersource, en la que invertimos poco más de $2.000 millones. Cybersource como la plataforma best in class, digamos, para prevención de fraude y de ruteo y de procesamiento de transacciones en América Latina. Hoy en día, 1 de cada 4 dólares en Estados Unidos es procesado por nuestra plataforma. Y otro tipo de plataformas como la compra, también el año pasado, de PlaySpan, que nos permite tener la base para trabajar en una billetera digital, ofreciéndole a nuestros clientes, tanto a nuestros bancos como al usuario final, una manera conveniente y segura de realizar compras a través del canal de Internet. Y estamos trabajando justo en los planes para traer esta plataforma a México, a Latinoamérica y a México en los próximos meses. Y con esto concluyo, simplemente para decirles que es un canal con muchas oportunidades, muchas proyecciones, oportunidades todavía muy grandes de crecer en México. Creo que es solo el inicio de un gran potencial que tiene este canal dentro de la economía mexicana. Así que con esto concluyo y quiero abrirlo para preguntas, si hay alguna pregunta en la audiencia. Hola Carolina, dentro de los indicadores que tú manejaste de e-readiness para México, una de las variables o la variable en la que peor estamos es en lo que se refiere a la potencia de la oferta. Correcto. Lo que has visto en otros países de Latinoamérica como Brasil, que nos lleva una ventaja considerable, Chile, ¿qué consejo nos darías a los que estamos haciendo o estamos tratando de desarrollar el e-commerce en México? Mira, definitivamente yo creo que es uno de los aspectos donde todavía hay mucha oportunidad en México. Aspectos que se ven en economías un poco más desarrolladas, como mencionas tú, como Brasil. Brasil, por un lado, le apostó muy temprano al canal. De igual manera, el rubro de viajes sigue al inicio y continúa siendo uno de los más relevantes, pero definitivamente lo que rompió en Brasil y lo diferencia hoy en día, y hace que tenga este nivel que tiene hoy en día, es el retail. Hoy en día la mayoría, casi por decirte el 100% de las grandes y medianas empresas le apostaron, hicieron grandes inversiones a tener una plataforma robusta online. Tal vez hace un par de años veíamos en México que un almacén, una grande superficie, tenía muy pocos SKUs, muy poca oferta de un artículo, de un televisor. Si tú lo comparabas con una tienda de similares características en Brasil, mientras la de Brasil tenía, no sé, 30 opciones, la de México tenía muy pocas. Entonces, yo creo que por un lado, continuar con las inversiones, y lo mencionaba, ya lo estamos viendo, para no ser odiosa, no mencionar algunos, pero estamos viendo las grandes marcas en México invirtiendo. Un segundo aspecto que yo creo que continúa siendo de suma relevancia es el tema de seguridad, darle confianza al usuario.
también en México, en Brasil, perdón, se hicieron inversiones en plataformas de prevención de fraude desde muy temprano, lo cual le dio confianza al usuario. Y creo que es el fenómeno que estamos viendo ahora en México con la adopción de este tipo de tecnologías, como el tipo de CyberSource, por parte de los comercios. Yo creo que eso un poco es lo que se ve en Chile, algo similar, aunque no son tantas los almacenes, pero la oferta es relevante. Hola. ¿Alguien me ayuda con sí, el micrófono? ya tengo el micrófono. Okay. Hola, Carolina. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿tú de casualidad sabes en Brasil qué número de internautas existe allá? Porque nosotros siempre comparamos México con Brasil aquí, ¿verdad? Ya es el tercer evento consecutivo en 3 años que voy y siempre escucho que todo el mundo dice, ay, pero Brasil y Brasil y Brasil. ¿Cuántos internautas tienen ellos? Quizás 43%, no es mucha la diferencia con México. Ok. Y de los que han comprado, es igual, digamos, hace rato oímos que solo son 14 millones que han comprado de los 40 que existen ahorita en México. ¿Sabes? ¿Está ahí de casualidad el número? En Brasil, si no me equivoco, y podría buscarte la cifra ahorita para darte la exacta, pero es superior. Okay. Si no estoy mal, es como el 25%, 30% de esa población conectada a Internet que compra. Entonces es superior. Dos aspectos. Compra también el ticket promedio muy alto en Brasil, un poco más de personas comprando, perdón, personas conectadas, pero la diferencia no es tan significativa, 3 puntos, pero definitivamente muchos más compradores. Okay. Muchos más compradores. Ok, y la segunda pregunta es banda ancha. Tú dijiste que aquí en México el 10% tiene banda ancha. ¿De qué velocidad en adelante se considera banda ancha? Porque si hay 40 millones de internautas, solo para entender, ¿sabes? Como no entiendo bien cómo se compone el número de la banda ancha, si solo son el 10% aproximadamente. No quisiera darte una cifra porque el estudio no especifica a partir de cuándo considera banda ancha, pero si quieres te lo averiguo y al ratito hablamos. Offline. Sí, porque no quisiera darte una cifra Okay. que no sea... Muchas gracias. Seguro. Hola, Carolina. Tengo una pregunta. Llevo 7 años ya en comercio electrónico y me he dado cuenta que gran parte del cuello de botella de este país son los motores de pago. ¿Son qué, los motores de pago o los sistemas de pago en línea. Ajá. ¿Qué ha hecho Visa o en este caso Mastercard para evitar las declinaciones que hay con el sistema de 3D Secure? Me he dado cuenta que muchas veces declinan más del 70% de transacciones, hablando específicamente de tarjetas de débito, que son 70 millones de tarjetas aproximadamente. Gran parte de estas tarjetas son declinadas en los sistemas de pago. ¿Qué ha hecho Visa o Mastercard para eliminar esto y para realmente dar un servicio de primer mundo como tiene Brasil o como Estados Unidos, en el cual pues, las declinaciones son mínimas? Creo que la inversión tiene que venir después de la transacción y no antes, porque una persona que es declinada por 3D Secure jamás te vuelve a comprar, ¿no? Entonces esa sería mi pregunta. Mira, tocas un punto muy importante que es el del protocolo de 3D Secure que utiliza la industria en general. Visa tiene ahorita dentro de esta estrategia de habilitar el débito, que lo debe hacer para poder autenticar a través de un protocolo como el de 3D Secure, pero digamos que nuestra estrategia y la que estamos llevando a través de las instituciones financieras es a que no todas las transacciones deben pasar por un proceso de autenticación como el de 3D Secure. Si tú ya conoces tu cliente, y se lo decimos también a los comercios, si tú ya sabes quién es tu cliente, Carolina Forero compra normalmente compra un boleto de avión, ya me conocen, ya tienes mi información, no necesariamente yo tendría que pasar por un proceso de fricción a través de 3D Secure. Nuestra idea y lo que estamos tratando de trabajar con las instituciones financieras es un concepto de autenticación selectiva, autenticación dinámica, de tal forma que te permita, antes de pasar el proceso de autenticación, te permita saber, darle un score tal vez a esa transacción. Si, como te digo, si eres una persona conocida que compra en un sitio donde ya has comprado más de una vez,
tu dirección es la misma, todos los aspectos que se evalúan dentro de un sistema de fraude no han cambiado, pues no tengas que pasar por un proceso de fricción. Y ese es el concepto que estamos llevando a las instituciones financieras, es este concepto de autenticación selectiva, autenticación y autenticación dinámica. Estados Unidos, lo mencionabas, Estados Unidos tiene un nivel de adopción de 3D Secure muy bajo, de ahí que pues los mismos índices de declinación sean tan bajos. Pero esa es la estrategia y eso es lo que estamos llevando hoy en día y ya los bancos lo están empezando a adoptar, es ese tipo digamos, de tecnología selectiva. ¿Alguien más? Perfecto. Muchas gracias.